Mi nombre es Ricardo Yabona, soy médico adjunto de Medicina Física y Rehabilitación y hoy os voy a presentar un poquito la descripción de mi especialidad. En primer lugar, me gustaría contaros dos consejos a la hora de escoger especialidad. El primero, hoy vais a escuchar una visión apasionada de la medicina física y rehabilitación. Tenéis que tener en cuenta que siempre es muy bueno contrastar diferentes opiniones para no quedaros solo con aquellas opiniones de las personas que viven con entusiasmo su especialidad. Y el segundo consejo es que independientemente de todos los parámetros que analicéis, con todas las personas que habléis, con todos los hospitales que visitéis, no vais a tener nunca controlados al 100% las diferentes variables que pueda haber en la elección de vuestra futura especialidad, con lo cual estar tranquilos porque al final es la propia especialidad la que os va a ir puliendo a lo largo de los años. Bueno, especialidad de medicina física y rehabilitación. Bien, hablaremos un poquito de las generalidades de la especialidad, las diferentes plazas convocadas en los diferentes exámenes MIR, la definición, su campo de acción, qué formación y qué rotaciones suelen hacer los residentes en medicina física y rehabilitación, qué perfil o qué características fundamentales del perfil personal deben de tener o es recomendable que tengan los especialistas en medicina física y rehabilitación, y revisaremos un poquito los números con los que se adjudicó esta especialidad en las convocatorias de años anteriores. Bien, la denominación oficial, aunque muchas veces hablemos de rehabilitación, la denominación oficial es medicina física y rehabilitación. Es una especialidad cuya formación dura 4 años y que evidentemente la licenciatura previa es medicina. Campo de acción de la especialidad. Bien, la especialidad de rehabilitación es muy importante resaltar que se trata de una especialidad médica, aunque tradicionalmente dentro de la estructura de los hospitales estuvimos encajados dentro de las especialidades básicas, hay que reconocer que se trata de una especialidad de una carga médica importante y que aporta una visión integral del paciente. Nos encargamos fundamentalmente de un trabajo de recuperación funcional posterior al tratamiento y a las actuaciones del resto de especialidades. Es una especialidad un poquito desconocida, pero poco a poco, a medida que diferentes especialistas van ganando prestigio dentro de la medicina española, yo creo que vamos ganando en visibilidad. Es muy importante darnos cuenta de lo siguiente. Los médicos que se especializan en rehabilitación suelen encargarse, por una parte, diagnóstico de procesos que causan esa disminución de la capacidad funcional. Una vez que nosotros diagnosticamos, porque no todas las cosas que llegan a nosotros vienen con el diagnóstico correcto, es muy importante evaluar el grado de funcionamiento del paciente de cara a poder o a optimizar el resultado funcional de la recuperación. Y una de las partes más importantes de la especialidad es el diseño del programa terapéutico y coordinar, liderar el equipo de rehabilitación que llevará a cabo el programa. ¿Cómo es un día normal de trabajo en cualquiera de los hospitales españoles que tienen servicio de medicina física y rehabilitación? Bueno, lo normal es que las tareas que os hemos comentado o que os he comentado antes las desarrolléis bien en ámbito de hospitalización, en ámbito de consulta externa. Es muy importante el papel del médico de rehabilitación como líder de un equipo de trabajo multi e interdisciplinar, pero que necesita una coordinación y un liderazgo a la hora de generar la toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que como líder de un equipo nos encargamos de problemas complejos y muchas veces que atañen a diferentes disciplinas. Esto hace que la capacidad del médico de rehabilitación como integrador de diferentes visiones clínicas sea muy importante. Vemos pacientes de todas las edades, hay ámbitos en la rehabilitación infantil, hay rehabilitación geriátrica, hay diferentes aspectos, lo cual hace que la especialidad tenga una visión absolutamente variada. Igual que la edad, hay que tener en cuenta que nos ocupamos de problemas de lo más diverso, problemas musculoesqueléticos, que probablemente es el ámbito fundamental de acción, pero también atendemos a la recuperación funcional tras patología cardiovascular, trastornos del sistema nervioso, patologías locales o patologías más complejas. Realizamos guardias. Las guardias varían mucho en función del hospital en el que uno se encuentre, de mayor, menor tamaño, con planta de hospitalización, sin planta de hospitalización. Esto es muy importante que lo analicéis bien a la hora de visitar los diferentes hospitales.
Y dentro de lo que puede ser un poquito la actividad que tenemos los médicos de rehabilitación dentro del hospital, según una información que nos ha proporcionado los médicos residentes del Hospital Universitario Central de Asturias, teniendo en cuenta las diferencias que pueda haber con otros lugares de trabajo, tenéis que tener en cuenta que la labor del médico de rehabilitación puede estar enfocada. Podemos desempeñar labor docente, habrá sesiones clínicas, bibliográficas, en este caso en el Hospital Central de Asturias se realizan 3 veces por semana. Se realiza, como comentábamos antes, la labor asistencial en consulta externa, se atiende la planta de hospitalización, se contestan muchas de las consultas realizadas por diferentes especialistas y luego todas aquellas personas que tengan diferentes inquietudes podrán entrar en labores de investigación. ¿Dónde podéis ampliar esta información? Bueno, como todas las especialidades médicas en España, tenemos una sociedad científica nacional, la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, y luego, pues también muy importante ampliar un poco la visión que podéis encontrar dentro de la especialidad, no solo en una visión, digamos, más nacional, sino una visión supranacional a nivel internacional, por ejemplo, con la American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, una de las 2 instituciones nacionales norteamericanas. Plazas convocadas en el MIR. Bueno, el número de plazas convocadas para el MIR 2015 ha sido de 93. Tenéis que tener en cuenta que el número de plazas convocadas entre el año 1980 y 2015 ha sido de 2.385. Teniendo en cuenta la tasa de reposición de especialistas y con las jubilaciones, aquellos especialistas que empezaron a jubilarse en los últimos años, se puede decir que en España aproximadamente nos encontramos en unos 2.000, 2.200 especialistas de medicina física y rehabilitación en activo en estos momentos. Como ya os comentaba antes, la rehabilitación es una especialidad médica. La definición, una de las definiciones más completas y que siempre utilizamos para describir nuestra especialidad, es la especialidad que atiende al diagnóstico, la evaluación, la prevención y tratamiento de la incapacidad, encaminada a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posible. Ha habido diferentes definiciones a lo largo de la historia y el campo de acción de la especialidad os lo puedo resumir sin entrar en muchos detalles en las 2 frases siguientes. La rehabilitación va a incluir todas las medidas destinadas a reducir el impacto que las condiciones de incapacidad y minusvalía puedan tratar o puedan generar en la persona, en el paciente. Pero no solo es importante entrenar a las personas incapacitadas o con algún tipo de discapacidad a adaptarse a su entorno, sino también, y esto es muy importante dentro de esa labor integradora, no solo la realizamos con los diferentes profesionales médicos o con los diferentes profesionales sanitarios de los hospitales, sino que el médico de rehabilitación es probablemente uno de los profesionales sanitarios que más en contacto está con los diferentes ámbitos del entorno del paciente, buscando esa integración social. Por tanto, es como os comentaba, esta labor del médico rehabilitador no solo se realiza sobre el propio enfermo. Tenemos que estar atentos al entorno, sus familias, las comunidades en las que viven, cómo participamos en la planificación y diseño de la recuperación, tanto del paciente como de la integración de todo el entorno. De tal manera que dentro del equipo rehabilitador o dentro del equipo que se encarga de esta minimización de la discapacidad de un paciente, además de los profesionales sanitarios, los profesionales que se dedican a relaciones sociales, todos los profesionales de trabajo social son importantísimos y tenemos que tenerlos en cuenta para poder conseguir el objetivo. Claramente, un profesional que quiera dedicarse a la rehabilitación tiene que tener en cuenta que se trata de una especialidad que fomenta y lleva hasta el extremo el trabajo en equipo. Si una persona no tiene esa visión o tiene dificultades, porque alguno lo podéis tener, para trabajar en equipo, es mejor que busquéis otra especialidad porque el trabajo en rehabilitación va a exigir una relación estrecha con diferentes elementos del ámbito hospitalario y extrahospitalario. Es una disciplina exigente. ¿Y por qué? Bueno, pues es una disciplina exigente básicamente por lo que os comentaba antes, porque necesitamos tener una aproximación global del paciente. Esto hace que muchas veces tengamos que involucrarnos en los casos más que otros profesionales sanitarios que realizan una intervención puntual y no tienen seguimiento del caso.
Y luego hay que tener en cuenta que trabajamos con discapacidad y dolor, lo cual muchas veces genera insatisfacciones en el sentido de que no vamos a llegar a la curación total del paciente. Bueno, como os comentaba, pues realizamos actos médicos, diagnósticos y terapéuticos propios de la especialidad, valoramos incapacidad e intensidad de la misma, hacemos labores de coordinación. Una labor muy importante es la de establecer la duración y los objetivos dentro de los programas de rehabilitación. Esta labor de liderazgo y de diseño de los programas es fundamental para poder establecer ese objetivo. No podemos hacer nunca tratamientos de rehabilitación que no tengan un objetivo final, porque seguramente el resultado no va a ser el óptimo. Y uno de los puntos más complejos que tenemos dentro de la especialidad, y que es muy importante resaltároslo, es considerar el momento límite de la posibilidad de recuperación, tanto porque se han alcanzado en los casos en los que podemos llegar a los objetivos previstos, como por haberse establecido la situación del paciente o haberse establecido lo que llamamos la fase de secuelas. Este es otro de los momentos complejos de la especialidad en la que muchas veces tienes que hacer ver a un paciente que ha llegado al límite de sus posibilidades de recuperación. Bueno, ¿cómo es la formación o cómo puede ser vuestra formación si optáis definitivamente por realizar la especialidad de rehabilitación? El hecho de tener este carácter transversal, este carácter multi e interdisciplinar, hace que nuestros conocimientos sanitarios tengan que ser amplios, tanto de lo que es nuestra propia especialidad como de otras muchas. Por eso normalmente el primer año y medio de la formación se suele hacer una formación general intensa en neurología, en neurofisiología clínica, en traumatología y cirugía ortopédica, en neumología, reumatología, radiodiagnóstico, la rotación obligatoria por urgencias e incluso alguna otra que se pueda establecer dentro del calendario de rotaciones. Luego hay una formación específica en medicina física y rehabilitación, en la cual habrá que atender a lo que es la formación específica de aquellas patologías que puedan estar dentro del ámbito hospitalario, la planta de hospitalización. Tendréis que tener una formación en lo que es la interconsulta en rehabilitación, la actividad terapéutica. Tendremos que establecer conocimiento de muchas disciplinas, la fisioterapia, la terapia ocupacional, la logopeda, muchas disciplinas diferentes. Conocer bien, por ejemplo, otros métodos u otros ámbitos de tratamiento, como puede ser la terapia acuática, y muchas otras técnicas terapéuticas que pueden participar en el proceso de recuperación del paciente. ¿Cómo suele ser el calendario de rotaciones? Bueno, pues el calendario de rotaciones, ya os digo, con algunas de las variaciones que pueda haber en cada hospital. Bueno, el primer año suele haber 3 meses en rehabilitación, una primera toma de contacto con la especialidad. Neurología y traumatología son las que más peso llevan, y luego repartidas mes a mes, pues neurofisiología, neumología, reumatología, radiodiagnóstico, etc. Bien, los objetivos que tenemos dentro del programa de formación en rehabilitación con el paso por la propia especialidad es un poco situarse, ¿no? Conocer aspectos conceptuales, conocer la función, el ámbito de actuación de todos los miembros del equipo de rehabilitación, y luego ir conociendo diferentes estructuras y diferentes aspectos propios de la especialidad. En las diferentes especialidades médicas en las que se rote, pues hombre, hay que tener en cuenta que cada una vamos a conocer, pues en neurología, aquellos grandes patologías, grandes síndromes neurológicos que van a generar muchas veces estados de discapacidad y que los pacientes van a ser subsidiarios de tratamientos de recuperación funcional. La neurofisiología clínica, porque es una de las especialidades, en este caso especialidades diagnósticas, que más nos van a ayudar a la hora de la evaluación de lesiones y del establecimiento de un pronóstico. Traumatología y cirugía ortopédica. Es cierto que aunque la rehabilitación ha desarrollado diferentes campos de actuación, a día de hoy todavía la patología osteoarticular, la patología musculoesquelética sigue siendo el principal proveedor de pacientes a las unidades de rehabilitación.
Neumología, bueno, pues hay que tener en cuenta que con el desarrollo de la rehabilitación cardiorrespiratoria, uno de los ámbitos de rehabilitación en la que más éxito se suele tener con los pacientes, es muy importante vivir el día a día de la patología neumológica. Reumatología, un poco a medio camino o de la mano de la patología osteoarticular, pero ya desde el enfoque de aquellas limitaciones o aquellos problemas crónicos que pueda ocasionar patología reumática inflamatoria. Radiodiagnóstico, pues igual que la neurofisiología clínica, en el sentido de que va a ser una de las herramientas que vamos a tener a la hora de realizar la evaluación y el seguimiento de los pacientes. Y ya el segundo, tercer y cuarto año, pues bueno, la estancia se hace en los servicios de rehabilitación, teniendo en cuenta que muy recomendable, supongo que en casi todas las descripciones de especialidad que os estamos entregando, que os estamos grabando, estamos difundiendo, es muy importante el hecho de tener la ocasión de poder establecer una rotación externa en el tercer o cuarto año de formación sanitaria especializada. Por dos motivos fundamentales, no solo para la adquisición de conocimientos, sino para el conocimiento de otro sistema, bien sea una rotación externa en alguno de los hospitales de ámbito nacional o bien sea una rotación externa en algún hospital de ámbito internacional. Bueno, ¿qué perfil es recomendable que tengan los especialistas en medicina física y rehabilitación? ¿Qué perfil es el que los posibles candidatos a escoger la especialidad es recomendable que tengan? Bien, con la serie de características que os he ido describiendo, hay que tener en cuenta que la rehabilitación va a buscar siempre profesionales que quieran tener una visión integral o un acercamiento integral al enfermo, personas que tengan una capacidad de trabajo en equipo importante. Es una especialidad, no os voy a engañar, en la que se puede tener una calidad de vida mejor que en otras especialidades. Hay que tener en cuenta que, como os comentaba antes, no hay un número muy alto de especialistas a día de hoy en España, motivado, bueno, pues por el flujo de acceso de especialistas a la formación o de médicos a la formación sanitaria en rehabilitación, y luego porque hay que tener en cuenta que se trata de una especialidad joven. Los primeros médicos especialistas en medicina física y rehabilitación en España surgieron en los años 60. Normalmente los médicos de rehabilitación no se veían capacitados para desarrollar actividad quirúrgica. Son personas que, como os comentaba, nos gusta estar en contacto con el paciente, con lo cual aquellas áreas hospitalarias en las que el contacto con el paciente es corto por acto no nos gustan, nos gusta más un periodo largo de contacto con el paciente, y es una de las especialidades probablemente más humanistas que tenemos a día de hoy en todo el catálogo de especialidades médicas sanitarias para realizar la formación sanitaria especializada. Guiados por estas encuestas realizadas, pues esta especialidad permite esa implicación fuerte con el paciente. Os comentaba, es una especialidad compleja porque muchas veces tenemos que transmitir secuelas, tenemos que certificar discapacidad, pero evidentemente aquellos procesos de recuperación en los que el resultado es satisfactorio transmiten una gran satisfacción al profesional. Es una especialidad que tiene acceso a múltiples técnicas, tanto diagnósticas como terapéuticas. Se hace mucho seguimiento clínico, nos ocupamos de aspectos muy globales del paciente y disfrutamos con este desafío de la atención a la cronicidad. Hay que tener en cuenta que si las cosas van hacia donde parece que va el enfoque sanitario actual, cada vez vamos a encontrarnos con una sociedad más envejecida, con un mayor volumen de patología crónica, con lo cual la presencia del médico de rehabilitación va a ser imprescindible. Bueno, aspectos negativos, evidentemente, aunque os advertí al principio, no todo van a ser aspectos positivos. ¿Qué tenemos como aspectos negativos? Bueno, pues los aspectos administrativos. Es cierto que como pasamos tanto tiempo con el paciente, pasamos tanto tiempo en relación con diferentes especialidades intra y extrahospitalarias, muchas veces tenemos una carga burocrática importante.
Existe un problema probablemente superior a otras especialidades médicas de intrusismo, o tal vez lo podríamos denominar mejor de delimitación de funciones. Cuando uno pertenece a un equipo es muy importante tener en cuenta cuál es la labor de cada uno de los miembros del equipo. ¿Cuál es la labor de cada uno de los miembros del equipo orientado a aportar valor al resultado del equipo? Y esto lo comprobaréis a lo largo de vuestra vida profesional. A veces no es fácil. Existen miembros del equipo que por aspiraciones personales o por aspiraciones corporativistas buscan un aumento de presencia o extralimitar aquellas funciones para las que están absolutamente formados y en las que más valor pueden aportar al resultado final. Tenemos una derivación inadecuada de diagnósticos y tratamientos, o tratamientos que nos solicitan. Pero bueno, yo creo que como casi todas las especialidades, al final tenemos que darnos cuenta de que estamos dentro del hospital para intentar mejorar el proceso asistencial y aportar valor a ese proceso. Y sí que es cierto que, como os lo comentaba también, se trata de una especialidad joven, una especialidad que no es tan glamurosa, entre comillas, como otras, y entonces peca de cierto desconocimiento en el entorno sanitario, aunque este puede ser uno de los aspectos que más se está mejorando en los últimos tiempos. Retos. Bueno, os comentaba, la población está envejeciendo, la cronicidad está aumentando y los sistemas sanitarios se tienen que orientar hacia una atención totalmente integral de la discapacidad y la cronicidad. La rehabilitación hay que fomentarla en todos los ámbitos, atención primaria, atención especializada, de centros privados, en todos los aspectos o en todos los lugares donde la rehabilitación puede aportar. Necesitamos un programa de marketing importante, es decir, dar a conocer cuáles son las virtudes, cuáles son los valores que la rehabilitación puede aportar al problema sanitario o a la cadena de valor sanitaria. La rehabilitación en los últimos tiempos ha crecido en métodos diagnósticos. Somos una de las especialidades que más ecografía musculoesquelética realizamos fuera de la radiología. Cada vez estamos más involucrados en terapias intervencionistas. Hemos pasado del médico rehabilitador que realizaba una labor muy pasiva de coordinación y de prescripción de tratamientos a hacerse cargo en primera persona de muchas técnicas. Hay ámbitos de la rehabilitación, como la rehabilitación cardíaca, la rehabilitación infantil, cardiorrespiratoria, que tienen amplio recorrido y grandes resultados clínicos. Tenemos que avanzar en el control del dolor, en el manejo del dolor, de la mano y acompañando a otras especialidades, tanto con tratamiento farmacológico como no farmacológico. Y en los últimos tiempos hay que tener en cuenta que dentro del ámbito sanitario, relacionado con el ámbito sanitario, se ha producido un boom de desarrollo tecnológico en diferentes campos, en las cuales muchas empresas tecnológicas están buscando profesionales sanitarios para desarrollar sus productos, y muchos de estos productos están encaminados a la recuperación de discapacidad y a la mejora de la cronicidad. Por ello, el profesional sanitario formado en rehabilitación podrá tener un campo de desarrollo importante en este desarrollo tecnológico asociado al mundo de la salud. Habilidades. Bien, yo creo que lo hemos ido desarrollando durante toda la presentación. Sólidos conocimientos médicos, os he comentado que se trata de una especialidad de alta carga humanista, muy constante, hay que ser paciente, los resultados clínicos de una acción terapéutica no llegan en el momento, no es una cirugía que finalizada la cirugía más o menos ya uno puede saber si ha ido bien o ha ido mal. Aquí vamos a necesitar un tiempo de evaluación y seguimiento. Y necesitamos tener una visión holística del paciente, es decir, no podemos concentrarnos solamente en su parte clínica, sino que tenemos que concentrarnos en una parte mucho más global. Clínica, no clínica, social, familiar, laboral, personal, etc. Consejos. Bien, os lo comentaba también, es muy importante para mí, básicamente, que os acerquéis a muchos servicios de rehabilitación. Si consideráis que puede ser una de vuestras opciones fundamentales, consultar mucho, hablar con gente que esté en diferentes fases de su vida profesional, que os pueden dar diferentes puntos de vista muy importantes a la hora de escoger.
Hay que tener en cuenta, y esta es una frase a resaltar, que es una especialidad altamente vocacional dentro de todo el concepto vocacional que tenemos los profesionales sanitarios. Necesitamos ser flexibles y abiertos de mente. En una diapositiva anterior aparecía una frase que hacía mención a la creatividad. El proceso de rehabilitación, por su duración y por sus características, muchas veces nos exige esta virtud, en el sentido de que un plan establecido muchas veces no hay que cumplirlo a rajatabla, sino que hay que ir haciéndole adaptaciones durante todo el proceso asistencial. ¿Dificultad de acceso a la especialidad? Bien, pues hay que ser sinceros, no es de las especialidades más dificultosas o con más dificultad para poder acceder a la formación sanitaria especializada. Como podéis ver en el gráfico, pues bueno, hay una gran variabilidad, todos los años siempre hay una serie de números bajos que eligen o profesionales que eligen la especialidad de rehabilitación, pero luego nos vamos a mover en una horquilla que veremos en la diapositiva siguiente. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en los últimos 12 años pues nos hemos ido a casi 6.000, 5.000, 7.000 en cuanto a números de orden para la elección. Bien, en este gráfico, que es una manera muy orientativa de que os deis cuenta un poco dónde nos movemos o en qué rango nos movemos, bien es cierto que ha habido una tendencia a facilitarse el acceso a la medicina física y rehabilitación desde el punto de vista de los electores. Tenéis que tener en cuenta que la caja verde significa el recorrido intercuartílico entre el percentil 25 y el percentil 75, y el trazo grueso horizontal es la mediana de elección. Realmente pasamos unos años entre el año 2002, 2006, 2007 en los que nos encontrábamos con un recorrido intercuartílico por debajo de 4.000, pero en los últimos años ese de recorrido intercuartílico y la mediana ya se encuentra normalmente entre 4.000 y 5.000 de número de orden. Y esto es un poco la descripción de diferentes parámetros con respecto a tanto a número de plazas, el número mínimo, número máximo de elección y percentil 25, mediana y percentil 75, para que os hagáis una idea más o menos o tengáis la orientación de más o menos por dónde suelen estar los números para la elección de rehabilitación como la especialidad a formaros. Y luego también un poco descriptivo, que lo podéis ir revisando, no solo centrándonos en el número de orden, sino también, además de la preferencia o además para que tengáis la orientación sobre el número de orden, para que podáis un poquito ver cuáles son los hospitales o cuáles son los diferentes centros que, digamos, atraen a los profesionales con un número de orden más bajo, medio o más alto, en este ranking de los 71 hospitales en los que tenemos a día de hoy formación sanitaria especializada en medicina física y rehabilitación. Esto es lo último que quería contaros, animaros a todos a explorar la especialidad. Os comenté, es una especialidad muy desconocida, cada vez menos, pero que creo sinceramente que merece la pena, que es una opción más dentro del abanico de todas las especialidades a desarrollar, y que puede ser una muy buena opción para todos aquellos que os decantéis por ella, y os deseo muchísima suerte si así lo hacéis. Muchas gracias.